Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos ustedes. El día de hoy se estará presentando una exposición titulada Interacción entre células y su entorno. La universidad a que pertenecemos los estudiantes Hanan de la Cruz, Darlene Milagros, Sidney Salazar, Jonathan Bryan, es la Universidad Privada San Juan Bautista, la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana. El curso a tratar es Bases Moleculares y Celulares de la Medicina 2, y los docentes encargados son los magistrados Elvis Peralta Roldán y la bióloga Ana Rejas Medina. Somos del segundo ciclo, semestre académico 2022, y el subgrupo 3, Aula TD. A continuación daremos paso a la exposición. Para empezar con esta exposición vamos a hablar acerca del inicio de los primeros seres multicelulares. Como nosotros sabemos, hace millones de años solamente existieron los seres unicelulares, seres que, como bien dice su nombre, solamente poseían una célula. Estos seres existieron en la Tierra por millones de años, pero el primer ser multicelular en conocerse fueron los metazoos. Estos metazoos empezaron a tener miles de células, y así con la evolución de estos empezó a lo que nosotros llamamos los seres vivos. Nosotros como seres vivos estamos compuestos de millones de células, y estas millones de células tienen interacción entre sí para cumplir sus diferentes funciones, y por ello a partir de este momento vamos a hablar acerca de las diferentes interacciones que suceden entre estas células y su entorno. Interacción entre células. Como sabemos, va a haber 4 formas de interacción entre células, llamadas señalización directa, una de ellas, otra señalización parácrina, señalización autócrina y señalización endócrina. Como señalización directa, sucede entre dos células que están cercanas. Estas dos células van a poseer proteínas complementarias en su superficie, y al unirse entre ellas va a haber un intercambio una con la otra. Un ejemplo de ello sería en las células del sistema inmunitario, en donde poseen marcadores en su superficie, lo que le permite identificar a las diferentes células del cuerpo. Luego tenemos a la señalización parácrina. Esta señalización parácrina se va a realizar entre células que estén muy pero muy cercas, debido a que el mensaje que se está transmitiendo se puede irse por el fluido extracelular y se puede perder en él, o puede ser captado por otras células. Por ello, estas dos células que se van a tener esta interacción deben estar muy cercanas. Y como decimos, este mensaje que se transmite va a ser de corto tiempo también. Un ejemplo de ello, como vemos, son las neuronas. Como vemos en la imagen, estas dos células están muy cerca, y lo que se va a llevar es el mensaje, ¿no? El mensaje, y la otra célula adyacente lo va a recibir a través de sus receptores. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la señalización autócrina. Como dice su nombre, autócrina, uno mismo, auto, uno mismo. Entonces, vamos a decir que la señalización autócrina se da solamente en una célula. Ajá, como han escuchado muy bien, en una célula, puesto que el ligando que sale de esta célula se va a unir al receptor que presenta ella misma. Aunque esto suene muy raro, esto sucede, y es muy importante para la célula, debido a que ayuda al desarrollo de ella, puesto que ayuda a que también refuerce y tome con más decisión lo que es su identidad celular. Ahora tenemos la señalización endocrina. Esta señalización endocrina es algo muy especial, puesto que las señales que se va a enviar desde una célula emisora a una célula dianoreceptora va a tener desde largo alcance, puesto que esta célula emisora va a enviar este mensaje, llamado también hormona, hasta al torrente sanguíneo. Este mensaje va a circular por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a esta célula diana o la célula receptora, y así influir en él. Por ello, denominamos esta señalización endocrina, porque el mensaje que se está llamando o llevando es una hormona.
Continuando con la exposición, vamos a tener ahora a las uniones intercelulares. Dentro de las uniones intercelulares tenemos a las selectinas. Las selectinas son un grupo de receptores de adhesión que van a formar una familia de glucoproteínas integrales de la membrana. Estas van a tener una estructura de forma conservada y también va a presentar un dominio tipo lectina, es decir, un dominio que va a permitir el crecimiento endotelial. Las selectinas presentan 3 miembros en su familia, la selectina L, en donde van a encontrarse en los granulocitos, linfocitos y monocitos. Las selectinas P, que se van a encontrar almacenadas dentro de los granulocitos intracitoplásmicos de las plaquetas y también de las células endoteliales. Y por último, las selectinas E, en donde se van a encontrar también en las células endoteliales, pero como consecuencia de una inducción expresada de un gen correspondiente durante la activación celular. Ahora tenemos a las uniones estrechas. Las uniones estrechas son una red de proteínas transmembranales y que van a formar puntos de adhesión entre células y van a permitir la diferencia de concentraciones de moléculas hidrófobas. Tiene 2 funciones. La primera función es que va a ser como un sello entre las membranas plasmáticas, lo cual va a funcionar como una barrera impermeable o semipermeable. Luego, la otra función es que va a sellar lo que son la bicapa lipídica e impedir que haya una libre comunicación de los lípidos y de las proteínas de membrana. Plasmodesmos. Los plasmodesmos son canales citoplasmáticos en donde se van a estar unidos 2 células, pero estas células van a presentar paredes celulares. En este caso serán células tanto de plantas como de hongos. Este plasmodesmo va a estar recubierto por la membrana plasmática de estas células y va a permitir que se transporte lo que son sustancias o proteínas que se van a querer en ambas células. Luego también tenemos a las uniones gap, también llamadas uniones comunicantes, uniones en hendidura o nexus. Estas uniones gap presentan 2 hemicanales. Estos hemicanales, o también llamados conexinas, van a ayudar a que se traspase las sustancias requeridas, o es decir, que si la luz pasa en una célula, también va a pasar en otra. Estas uniones gap no van a estar presentes en aquellas células que les falta movimiento, es decir, tanto espermatozoides como en glóbulos rojos. Ahora tenemos la membrana celular. La membrana celular, cómo regula la entrada y la salida de ciertas sustancias a la célula. Nosotros decimos que la membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica, una bicapa formada por fosfolípidos, pero también encontramos en esa bicapa o en la membrana celular lo que son las proteínas. Van a haber canales de proteína o también proteínas llamadas carrier o también canales iónicos. Encima de algunas proteínas vamos a encontrar cadenas de carbohidratos. La función de la membrana celular es muy compleja. Desde permitir el paso de moléculas de agua por medio de la ósmosis o también permitir el paso de sustancias por medio de endocitosis, en donde se van a formar también vesículas que desde el exterior, que va a permitir el paso desde el exterior de una sustancia hacia el interior de la célula. Y en el interior de la célula, esta ya sustancia formada en vesículas va a estar transportándose alrededor de todo el citoplasma. Ahora, en esta diapositiva, vamos a hablar algo muy singular de la membrana celular, que es el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo, este va a funcionar a favor de la gradiente, es decir, desde el lugar donde haya mayor concentración hasta el lugar donde haya menor concentración. Y ejemplos de ello tenemos a través de la difusión simple, como vamos a ver, en la difusión facilitada, en donde va a haber recurso de las proteínas que se encuentran en la membrana celular. Por ejemplo, estas proteínas de canal o también las proteínas transportadoras o de carrier. El otro transporte es el transporte activo. Ese transporte activo, muy diferente al transporte pasivo, es en contra de la gradiente, puesto que va a funcionar desde donde hay menor concentración hasta
donde hay mayor concentración. Así va a hacerse el transporte. Y por ende, también se le llama activo porque va a requerir energía. Proteínas de transporte o de carrier. Estas proteínas son proteínas integrales y muy específicas. No solamente lo encontraremos en las membranas celular, sino también en las membranas de los diferentes orgánulos de la célula. Y también van a presentar una estructura muy similar al de su soluto. Con las proteínas de carrier van a haber tres formas de transportes. Un transporte uniporte, otro sin porte y el otro antiporte. Cuando nosotros decimos el uniporte, es decir que se va a pasar un soluto, un único soluto por medio de una sola dirección. Cuando hablamos de un transporte sin porte, es que se va a transportar este soluto, pero va a estar unido con otro soluto al mismo tiempo. Y el otro que es el antiporte, en donde para ingresar un soluto desde el medio exterior hacia dentro de la célula, es necesario que la célula elimine otro soluto o sustancia. El sistema de transporte sodio-potasio. Este sistema de transporte también sucede en la membrana celular, y esta va a ser gracias a una proteína que está integrada en ella, que va a ser una proteína transportadora. Para realizar este sistema de transporte sodio-potasio es necesario ATP. ¿Para qué? Se va a necesitar ATP para que 3 iones de sodio se vayan al espacio extracelular y van a venir 2 iones de potasio desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Y también va a ocurrir con gasto de energía. Este transporte de sodio y potasio también se le llama una forma de transporte activo, debido a que, como ya dijimos, va a necesitarse energía para realizar ese transporte y también está en contra de la gradiente. Otra forma de la interacción de la célula con su entorno es a través de la formación de vesículas. La formación de vesículas se realiza para que las sustancias que se encuentran en el medio extracelular pasen a la célula, pero esto es gracias a la membrana celular. Gracias a la membrana celular que va a formar invaginaciones y va a rodear a estas sustancias y también va a hacer que estas sustancias pasen ya sea a orgánulos o a diferentes partes de las células para que se realicen sus funciones. Otra forma de también interacción de la célula con su entorno va a ser a través de la endocitosis. La endocitosis, pero por volumen, llamado también pinocitosis. La pinocitosis va a ser referida a lo que es el traspaso de líquidos del medio extracelular hasta la célula. Líquidos, pero que no sean el agua, porque recordemos que el agua va a pasar a la célula por medio del transporte llamado ósmosis. Como última forma de interacción de la célula con su entorno, vamos a tener la transducción de señales. La transducción de señales vamos a encontrar lo que son los llamados receptores. Estos receptores se van a encontrar en la membrana celular y cada receptor va a tener cierto ligando, como podemos ver en la imagen. Cuando nosotros vemos que el ligando y el receptor están unidos, lo que va a pasar es que la membrana celular va a sufrir una invaginación, en donde va a estar adherido también el receptor y el ligando. Ya dentro de la célula, estos ligandos se van a separar del receptor, y estos ligandos se irán a ciertas partes de la célula o al lisosoma o al aparato de Golgi. Por el contrario, lo que es los receptores van a regresar a la membrana celular esperando a los diferentes ligandos con los que también se van a unir. Estos ligandos van a poder ser hormonas, van a ser factores de crecimiento, enzimas o algunas proteínas. Por último, daremos mención también a las referencias bibliográficas que hemos adquirido para esta exposición y también el programa de edición Filmora X que hemos utilizado para nuestro video. Espero les haya gustado este video y exposición titulada Interacción entre células y su entorno. Muchas gracias con todos.